Vamos a ver esto y luego vamos a hacer dos cosas que son solamente reflexiones mías y me van a perdonar si no les gustan. La primera es que el otro día, precisamente ayer haciendo el vídeo de los antiateos, profesionales, porque además hay gente que hace profesión de esto, ¿no? Hace canales donde dice, yo le pego a los ateos, argumentos 748 contra los ateos. A ustedes les gusta usar los bigotes picudos y a mí no me gusta. Bueno, está bien, no me dejaré picudos los bigotes. Cosas así. Hablaba yo de la definición de Dios. Yo no puedo definir a Dios porque es un concepto que está lejos de mí. Puedo más o menos definir a los dioses antiguos, pero no al Dios del que tú me vienes a hablar. A ese lo tienes que definir tú. Y la definición es escasita. Es decir, la definición, sobre todo en estos tiempos, pues es casi individual. Entonces, pues cada vez yo creo en menos dioses, porque cada quien tiene su Dios personal, y yo no creo en ninguno de ellos. Pero lo pensaba yo también por otros fenómenos que se han dado muy parecidos. Cuando me hablan de meditación, yo siempre he dicho, a ver, para poder analizar la meditación, primero tienes que definirla. Cuando los propios vendedores de meditación se pelean entre ellos, porque están en desacuerdo de qué es la meditación, me da un poco de risa. Por ejemplo, el que inventó el mindfulness, que es la religión la meditación de Sam Harris, yo he visto anuncios de él, pues se meten en mi canal, que lo vamos a hacer, y él diciendo, no, porque hay gente que dice que para meditar hay que poner la mente en blanco. Dije yo, pues sí, todos los budistas zen dicen que hay que poner la mente en blanco. Todos los meditadores zen, es una de las bases del zen. Pero eso no es cierto. ¿Right? Entonces, tu meditación no es de poner la mente en blanco, pero la de ellos sí. ¿Cuál es la buena? Define meditación, ¿qué es meditar? No existe la definición. Pasa con otras cosas que veía yo, que tenía yo en cuenta y que me preocupa que la gente discute intensamente sobre ella sin definirla. Filosofía. ¿Qué es filosofía? No hay una definición de filosofía, pero todo el mundo quiere discutir de filosofía. Yo defino. El problema que yo tengo es con los filósofos, es decir, aquellas personas que han recibido una cartulina de una universidad, de una facultad de filosofía, que los declara licenciados, maestros o doctores en filosofía. Sea lo que sea eso. Eso es como yo defino filósofo. Es una definición muy precisa, es una definición muy exacta, con delimitaciones absolutamente cerraditas. O aquel que se llama a sí mismo filósofo, segunda acepción. ¿Qué es la filosofía? Nunca me lo explican. Y el otro día, precisamente la semana pasada, teníamos un análisis similar cuando hablábamos sobre lo que es la definición de mujer. Más o menos la definición de mujer estaba acordada, era la hembra de la especie humana que tiene la capacidad de producir un gameto que es el óvulo, por lo menos la capacidad teórica de hacerlo, y que tiene una determinada carga cromosómica. Que hay excepciones donde tiene puede tener cierta carga cromosómica y no tener la expresión corporal del sexo femenino, sí, son excepciones. Entonces, como en todo en la vida hay excepciones, todos los perros son animales de 4 patas, pero hay perritos a los que les han cortado una patita, y entonces son animales de 3 patas, y no por eso son menos perros. Pero también teníamos una definición de mujer, de pronto llegan los posmos, te dicen, no, mujer es quien se percibe a sí misma como mujer. No estoy de acuerdo, ¿no? No, pero ahora tienes que aceptarlo por mis calcetines. Hombre, no lo voy a aceptar porque lo digas tú. No creo que sea un argumento suficiente, tu decisión, para cambiar la definición. Pero, en fin, Dios, meditación, filosofía, mujer, nación. ¿Qué es una nación? La gente discute mucho sobre qué es una nación. Y yo no trato de no entrar en esas discusiones, porque lo aprendí a los 17 años. Lo aprendí a los 17 años precisamente en discusiones que teníamos entre amigos y entre ellas alguien que era enormemente inteligente para estas cosas, Luis Mochán, el físico, con el que sigo teniendo cierta relación, ocasionalmente interactuamos y ha estado aquí en el canal hablando conmigo. Tengan mucho cuidado de esto que se llaman discusiones semánticas. ¿Qué es la semántica? La semántica es precisamente el análisis o el estudio del significado de los símbolos. ¿Qué significa esto?
rock. Bueno, ahora significa rock, antes significaba toco madera. Entonces creo que fue Dio, ¿no? El que como su abuela le decía toco madera, cuando subía al escenario decía, abuelita, aquí estoy, abue. Y esto se convirtió en la señal de rock. O esto que es el surfing. ¿Qué significa esto? Es algo que estudia la semántica. ¿Qué significa la palabra meditación? Es precisamente lo que estudia la semántica. Si tú tienes una discusión donde tú y la otra persona están definiendo de manera diferente la misma palabra, el mismo símbolo en este caso, esto que significa cero, pero si lo volteas significa dinero. Pero esto también en Japón creo que te pegan si lo enseñas. Esto que significa cero. Significa esto en un lado y significa esto en otro. Cuando las palabras tienen significados diferentes, no hay que discutir las palabras, sino hay que ponerse de acuerdo en el significado. Yo tenía toda una conferencia, yo y con unos amigos de los sábados con Saldaña, por cierto, teníamos una conferencia que era palabras y palabrotas, una de cuyos fundamentos era el comentar jocosamente la diferencia del significado de las palabras. Por ejemplo, yo tenía unos amigos paraguayos con los que tocaba las tumbadoras porque ellos hacían música brasileña. Sí, mi vida es así de rara. y uno de ellos un día llegó con una chica mexicana que se había ligado, ellos llevaban poco tiempo en México, eran hijos si no del embajador, de un alto funcionario de la embajada paraguaya en México. Y llegó y me dijo, Mauricio, te quiero presentar a mi pendeja. Y yo dije, ¿qué? Y la chica se volvió diciendo, pero ya vamos, en este momento me voy a mi casa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tardamos unos minutos en enterarnos que él estaba diciendo que me presentaba a su chica en paraguayo, y yo estaba entendiendo que él me presentaba a yo y la chica estábamos entendiendo que me presentaba a su imbécil en mexicano. La palabra pendeja, en Argentina creo que también es joven, persona menor de edad, chica, niño. El hecho de que tengamos eso da lugar a toda una serie de malentendidos. Teníamos 20 ejemplos así, ¿no? De cómo las palabras tienen un significado diferente. Bueno, hay no solo en muchísimas ocasiones, sino es que en la mayoría de las ocasiones donde se hacen discusiones así de alto nivel, los objetos de la discusión no están definidos. Si el objeto de la discusión no está definido, te tengo una noticia. Tú y la persona con la que estás discutiendo están perdiendo el tiempo miserablemente. Primero pónganse de acuerdo en la definición. Una vez que estás de acuerdo en la definición, puedes discutir, por ejemplo, qué se puede hacer con eso. ¿Qué es un martillo? Un martillo, pues es una cosa que tiene un mango así, tiene una cabeza de metal y le pegas. Pero si es de madera, bueno, también puede tener la cabeza de madera. El objeto es que es un objeto contundente con el que ejerces una fuerza de palanca para poder aumentar la fuerza del golpe. Vale. Ahora ya podemos decir si una persona puede asesinar con un martillo o no. O si puede recoger agua con un martillo o no. Pero mientras no lo hayas definido, siempre puede llegar uno, generalmente en una facultad de filosofía, que dice, bueno, pero es que es posible considerar que el martillo es una reificación del sueño humano de aumentar su fuerza y por lo tanto levantar una roca y dejarla caer es una forma de martillo. Entonces, pues sí, pues me has cambiado la definición, ¿no? Y me has cambiado la definición de qué estamos hablando. Huyan todo lo que puedan de las discusiones semánticas. Son lo más horroroso del universo.